Soy el pastor Juan José Gil. Estoy estudiando la palabra en esta mañana y reflexionando sobre algunas cosas que considero que son importantes y me gustaría compartirlas con vosotros. Sabes, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un momento de la historia como la actual, cuando se dice que hemos evangelizado más que nunca, que se ha llegado prácticamente al mundo entero con el Evangelio, ¿cómo es posible que la sociedad no cambie? ¿Cómo es posible que avance tanto el mal o la maldad? ¿Cómo es posible que estamos viendo o estemos viendo las señales de esa maldad, de esa iniquidad que reconocemos como de la bestia, como del gobierno del anticristo? Hay cosas como que no cuadran. ¿Cómo es posible que un país tenga, como ha ocurrido en algunos países, lo que se ha considerado un avivamiento, un gran avivamiento, pero eso no haya cambiado a la sociedad, no la haya transformado? No es lo que vemos en la iglesia primitiva, vemos como hay una gran transformación de la sociedad, aunque, eh, por supuesto, con sus límites y sus limitaciones. Pero en un momento de la historia como el actual, cuando hay más ministerios cristianos que nunca, más iglesias abiertas, más se supone medios para predicar el Evangelio, y sin embargo no está teniendo los resultados que desearíamos, que nos gustaría tener. Entonces vemos que quizá eso sea precisamente lo que explique el porqué el avance del mal. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice que antes de que nos encontremos con Jesús, antes del arrebatamiento o antes de el recibir al Señor en el aire, vamos a ver dos cosas: la apostasía y entonces el surgimiento del hombre de pecado. Algunos lo llaman la bestia, otros lo llaman el anticristo, pero bueno, Pablo lo llama el hijo del diablo o el hijo de la maldad, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo explicaría todo esto lo que está ocurriendo? Y a mí me parece que merece la pena reflexionar al respecto. Algunos dicen, bueno, también Pablo en 2 de Tesalonicenses nos explica que antes de que venga Jesús tiene que ser quitado, o antes de que venga el anticristo, tiene que ser quitado todo aquello que le ofrece resistencia al mal, a la iniquidad, al hombre de pecado. Y entonces la conclusión a la que llegan es, eso es la Iglesia. Algunos dicen, es el Espíritu Santo. Bueno, cada uno lo puede mirar desde alguna perspectiva, pero llegar a la conclusión de que eso significa que hay un arrebatamiento anterior no encaja, no encaja con el resto de las escrituras. Jesús mismo había dicho que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando Jesús viene en los cielos con sus ángeles y viene a juntar, a reunir a sus escogidos, lo cual es el arrebatamiento. Entonces, ¿qué está pasando? Quizá no es que la Iglesia es quitada de la tierra o que el Espíritu Santo se va de la tierra. Eso me parece todavía algo más extraño. Sino que la Iglesia es anulada.
Es decir, la Iglesia pierde su poder, pierde su convicción, pierde su capacitación, no sé cómo llamarlo, o su integridad. Por eso encajaría más con lo que dice el apóstol Pablo acerca de la apostasía, que primero viene la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Sino que los creyentes están abandonando la fe original y se están desviando, aunque conserven el nombre de creyentes, aunque se consideren cristianos. Pero todos sabemos y hemos visto muchos que se llaman cristianos y no lo son, que van a una iglesia el día de la celebración, pero en sus vidas privadas no buscan a Dios ni aman a Dios, ni mucho menos. Entonces, ¿no será más bien que para que llegue el anticristo, y ahí tendríamos un factor importante, para que llegue a esta sociedad y la embauque, la engañe el anticristo, la Iglesia primero tiene que perder su poder, tiene que perder ese fervor, esa convicción de la que estamos señalando, esa integridad? A mí eso me encaja mucho más. ¿Saben? Leyendo Jeremías en el capítulo 2, vemos la historia de Israel. En la historia de Israel ocurrieron cosas muy similares, como una gran apostasía. Voy a leer unos cuantos versículos para que entendamos cómo venía la apostasía y cómo Dios entonces tenía que enviar sus juicios. Algo parecido a lo que consideramos también como tiempo del fin. El apóstol Pedro había dicho en el capítulo 4 de su primera carta que el juicio comienza por la casa de Dios. En otras palabras, la casa de Dios o los cristianos o los creyentes se desvían de la fe, dejan de buscar a Dios, se vuelven al mundo o se vuelven a la idolatría o se vuelven al materialismo, pierden su integridad y entonces tienen que venir los juicios. ¿No es eso lo que entendemos que sea la gran tribulación? Un desarrollo de juicios y catástrofes sobre la tierra o sobre la cristiandad con persecuciones. Vamos a leer un momento lo que dice Jeremías capítulo 2. Versículo 4 en adelante. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? No dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó en ella hombre alguno? Os introduje en tierra de abundancia, para que comierais su fruto y sus bienes, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, pleitaré aún con vosotros, dice el Señor. Con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Pasad pues a las costas de Quitín y mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, ver si se ha hecho cosa semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Apartaos cielos sobre esto, espantaos, cielos sobre esto, y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel un siervo? ¿Es un esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador, etc. Vienen los juicios, a eso es lo que va, para no alargarlo más. Entonces, yo diría, primero viene la apostasía y por tanto la Iglesia es sacada del escenario. Es decir, ya la Iglesia no tiene la fuerza necesaria para contener el progreso de la maldad. ¿Y el resto de la sociedad? Bueno, el resto de la sociedad, una vez que se ha quitado la luz, la lámpara que alumbra, en este caso, la predicación correcta, sincera, íntegra del Evangelio, que ya no se predica como tal, una vez que se ha quitado la fuerza de esa lámpara, de esa luz, entonces viene la oscuridad. ¿Sabes? Ha pasado con muchas fuerzas políticas, imperios. Durante el tiempo de conquista estaban fuertes, tenían objetivos claros, metas, avanzaban hasta lograr el objetivo. Y por eso alcanzaban la meta. Estaban en su mejor momento, el momento de la conquista. Con el Evangelio es posible que haya pasado algo muy parecido. Mientras ha habido un sentido misionero de conquista, entonces la lámpara se ha mantenido viva y encendida. ¿Pero qué ha pasado? La Iglesia prácticamente ha llegado al mundo entero. ¿Qué le pasó a los imperios? Al imperio egipcio, al imperio griego, al imperio babilónico, al imperio romano y a la Iglesia primitiva. ¿Qué les pasó cuando dejaron su impulso y se adaptaron a la sociedad, se adaptaron a los poderes fácticos, a la política, se adaptaron a los césares o se adaptaron a cualquiera que reinara? Perdieron su fuerza. Es como decir, bueno, ya hemos llegado, ahora a disfrutar de lo que tenemos. Y ese es un enemigo tremendo. Piensa en lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 18. Nos pone ahí un ejemplo, hablando del tiempo del fin. Nos pone un ejemplo de una mujer una viuda que está en oración de continuo, porque no están siendo justos con ella. ¿Quién? Un juez injusto. Ese juez injusto es muy posible que represente al sistema. Y la pobre viuda represente a la Iglesia. La Iglesia está suplicando, está reclamando justicia. Mientras reclama justicia, su causa está viva. Finalmente, la consigue esa justicia. Y entonces Jesús va a decir estas palabras. Fijaos en esta mujer y no creéis que Dios no va a obrar, va a actuar. Para mí eso es la venida de Cristo. Cuando sus hijos claman a Él día y noche, pero entonces añade algo muy interesante, que es, versículo 4 creo que es de Lucas 18, mas cuando venga el Hijo del Hombre, porque es la respuesta, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿qué iglesia encontrará? ¿O solo encontrará un pequeño remanente de fieles como la viuda? Pero el resto de la iglesia haya quedado fuera en la apostasía, precisamente porque se acomodó al mundo, precisamente porque dejó de conquistar, dejó de ser fiel a Dios, se volvieron a la vanidad, se metieron en doctrinas extrañas,
prácticamente se burlaban de la sana doctrina o dejaron de discipular a la manera de Jesús o dejaron de enseñar las cosas reales y verdaderas de la Escritura. ¿Es posible que sea eso? Entonces, la iglesia se apaga y la luz en la sociedad decae y es la oportunidad de Satanás. Ahora, fijaros, vamos a ir un momento a Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Aquí nos está hablando precisamente del alzamiento en los dos capítulos de un rey del final que va a imponerse y va a perseguir a la iglesia, perseguir a los creyentes y va a traer desolaciones y va a traer muchos males. Está hablando de la bestia, está hablando del anticristo. Ahora fíjate lo que nos dice aquí en el capítulo 7. Dice, hablará palabras, versículo 25, perdón, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Muy interesante esta escritura porque nos dice, primero, que la fuerza de Satanás, la fuerza de la bestia, va a estar impulsando el ateísmo, hablando palabras contra el Altísimo, y después va a lanzarse contra la Iglesia. Hay muchas formas de persecución, pero una de las formas más sencillas de derrotar a un ejército, de derrotar a un pueblo, es darle abundancia, darle sobreabundancia, darle todo tipo de entretenimiento, algo así como lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Todo tipo de ocio, de entretenimiento. ¿Qué va a pasar? Que va a caer en el engaño, se va a descuidar, se va a relajar y entonces es el momento de conquistarlo. Piénsalo. Y entonces comienza algo muy interesante que es cambiar la ley. ¿Por qué cambiar la ley? Porque las leyes de Dios molestan a la bestia. Las leyes que están basadas en los 10 mandamientos o en la ley general de Dios, todo eso ha sido una barrera que está impidiendo, es decir, la ley de Dios ha hecho un bloqueo que ha imposibilitado que avance la maldad. Pero, ¿qué pasa si se cambian las leyes? Las leyes que estaban basadas en principios correctos se empiezan a quitar. Y entonces la gente comienza a ver, porque como hay oscuridad, como ya no se predica la verdad, entonces la gente comienza a ver que, bueno, quizá eso también es así. Y a lo malo, como leemos en Isaías 5, llaman bueno y a lo bueno malo. Cambio de ley. Esto es lo que nos anuncia Daniel 7. Y en Daniel 8, también hablando de la bestia, nos dice, versículo 23 también, al fin del reinado de estos, de los gobernantes, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En otras palabras, está hablando del mismo personaje. Pero ¿qué dice? Une las dos cosas. Se ha quitado la ley basada en principios correctos, se ha cambiado por leyes que normalizan y legalizan la maldad. A consecuencia de eso, la maldad crece, como dice aquí, los transgresores llegan al colmo. ¿Es eso lo que estamos viendo en nuestra sociedad? ¿No es esa la oscuridad que vemos que aumenta
y que se convierte en protagonista de historia actual? ¿No estamos viendo cómo a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo? ¿No nos estará advirtiendo la Escritura acerca de que ha habido y hay un proyecto que viene de Satanás, de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad, que ha hecho lo posible para que la Iglesia se acomode, se acostumbre, salga de en medio, deje de ser fiel a Dios, se vuelva a la vanidad y al materialismo? A cambio de eso, entonces, los políticos, las leyes que empiezan a caer en oscuridad, son convencidos de que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno malo, de tal manera que cambien las leyes, que se normalice la maldad y que esa maldad, como acabamos de leer en Daniel 8:23, es justamente lo que se necesita cuando los transgresores lleguen al colmo, para que se levante el anticristo, se levante la bestia, porque si no, destacaría demasiado, nadie le seguiría. Mientras haya valores sólidos en la sociedad, valores fuertes, mientras haya gente que los defienda con todas sus fuerzas, mientras haya gente que los predique con todo el poder de Dios, mientras haya un clamor por justicia, por santidad, por integridad, no puede avanzar el mal, no puede avanzar el anticristo. Pero la sociedad es transformada con engaño mediante esta estrategia. Se apaga la iglesia, a lo malo comienzan a llamar bueno, se ponen nuevas leyes, leyes que ya no tienen el respaldo de la ley de Dios. A consecuencia de eso, aumenta tremendamente la maldad y entonces la sociedad se empapa de esa maldad y está lista para recibir a la bestia, recibir al hombre de pecado, al hijo de perdición, recibir al anticristo. ¿No es eso lo que está ocurriendo en nuestra sociedad? Piénsalo. Tenemos que hacerlo. ¿Somos nosotros un remanente fiel, dispuesto a ser perseguido por mantener la antorcha en alto, la luz encendida? ¿O por el contrario, nos hemos deslizado hacia la vanidad, retirando la antorcha de la verdad, conformándonos al mundo, uniéndonos a la política o uniéndonos a las leyes de maldad, de manera que el anticristo tenga las puertas abiertas? Creo que merece la pena reflexionar al respecto. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.